wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Bienvenidas a mi canal Elina's Crochet y Punto. Mirad qué chulería vamos a tejer esta semana, ya pensando en el cambio de estación. ¿Vale? Bueno, lo sigo haciendo en un material, este 50% acrílico, 50 lana, ¿vale? No es hilo, pero si tú quieres lo puedes hacer en hilo. Yo lo voy a hacer así porque aún creo que para el algodón un poquito falta. Bueno, pues porque por lo menos donde yo vivo todavía hace fresquito. Mira, es muy fácil. El tutorial de esta semana es súper fácil. Solo tenemos que hacer dos rectángulos, ¿vale? Uno para un lado y otro para otro. Y luego cerrar aquí, dejar espacio para manga y sacar la manguita. Y la puntada, como veis, vamos a empezar. Muy fácil, puntos altos, calados, puntos altos. Y luego la florecita. El reborde este, que es como una filigrana muy chula, que yo lo he puesto en otro color, pero tú lo podrías hacer si quieres todo en el mismo tono. Ya hace la combinación que tú quieras. ¿Vale? Entonces, el material para un gancho del 3,5. Aquí tengo yo como 5 hebras que van combinadas en caldera, burdeo y una rosita. Y para la filigrana, pues nada, un poquito, como 30 gramos, con eso tiene suficiente. Y yo aquí en tono rosita. En un rosita bebé. Le he metido ahí una hebrita en beige, pero para que me haga así como un jaspeado. ¿Vale? Y bueno, medidas para talla M, que es la que yo estoy trabajando. Vamos a montar una serie de cadenas múltiplo de 8, porque esta puntada de flores es lo que nos hace falta el múltiplo de 8. Entonces vamos a montar una cantidad de cadena que nos dé para una talla M. Te voy a medir la mía, mi pieza, que tengo una ya hecha, lista para cerrar. Para una talla M vas a tejer una cantidad de cadenas hasta conseguir, a ver, que no lo había medido, unos 95 centímetros, ¿vale? 95 centímetros, porque esto ahora lo vamos a doblar y entonces nos tiene que dar largo para la parte delantera y para la espalda. Una vez que lo doblemos, ¿vale? Nos va a quedar esos 95 partidos en 2. Para delantero y para espalda. Bueno, así medido más o menos. Daros cuenta que esto cae aquí al hombro, entonces se lleva unos centimetrillos ahí de nuestra medida de ancho del hombro. Y entonces aquí nos va a quedar de largo unos 46 más o menos. ¿Vale? 46, 47. Pero es porque aquí al doblar pierde centímetros, ¿eh? Por eso no me da el doble de 45. Serían 46, son como 92, pero bueno, pues ya sabéis, esos 3 centímetros son los que al girar se pierden aquí. Y una vez que tengamos ese múltiplo de 8, esa medida de 95 centímetros, yo he tenido que montar 160 más 1, pues múltiplo de 8 más 1. 160 puntos, 160 cadenas, perdón, más una, pues 161 cadenas, y he tejido un ancho que tejemos así de largo, pero luego es para nuestro ancho. Voy a estirar un poquito. 23 centímetros. Que nos va a dar 23 y 23, 46 de contorno, ¿vale? Porque como tengo la otra pieza, vale, pues para mi talla, pues bien. Que tú necesitas más talla, monta en vez de 161 o 160, que es el múltiplo de 8, pues si quieres pues le puedes poner como 16 más para tener 8 y 8, 8 delantero y 8 espalda, 16 puntos más 1, y en vez de tejer aquí 23 centímetros, puedes tejer 4 centímetros más, que sería 27, 28 centímetros para una tallita más, y así vas multiplicando 4 centímetros más por talla. Vale, bueno, pues yo lo tengo aquí
pendiente para cerrar, porque primero os quiero explicar la puntada. Yo creo que con ese ancho tenemos de sobra, porque después siempre me paso, ¿eh? Creo que me va a quedar pequeño, y por eso yo aquí no me quiero, porque luego siempre tengo tiempo de ponerlo más ancho. Os voy a explicar por qué. Mirad, aquí ya cuando llego a este punto, que hasta que no explique la puntada no puedo cerrar y explicaros cómo se cierra. Cuando llegamos aquí, yo ya lo siguiente que voy a hacer es otra vuelta en punto alto, que a la vez voy a ir enlazando a la parte de atrás ese punto alto. Entonces aquí me va a ganar un poquito también, hasta, bueno, donde marque yo que quiero dejar el hueco de la manga. Vale, pues una vez que lo tengo cerrado, yo hago las dos piezas, luego las uniremos en delantero y en espalda, o solamente unimos en la espalda y el delantero lo dejamos abierto y lo cerramos atadito en plan chaquetita, que también se podría hacer. Yo todavía no lo tengo claro. ¿Qué ocurre? Que una vez que yo lo tenga, si yo veo que lo veo pequeño, siempre puedo crecer un poquito más aquí, hacia mi centro del cuerpo, ¿no? Pero vamos, yo creo que no va a hacer falta. Así que ahora lo que voy a hacer es empezar montando las 161 cadenas, que como yo voy a hacer una muestra, voy a montar un múltiplo de 8, pues con 1, 2, 3, 4 motivitos, ¿vale? Nada más para que veáis cómo es la puntada, y continúo ya explicando lo que yo he hecho aquí, la cantidad de vueltas que yo he necesitado. Que has montado tu múltiplo de 8 más 1, ¿vale? Yo he montado aquí para 4 motivos, serían 32 cadenas más 1, 33. En el original, 61 cadenas. Y ahora vamos a hacer una primera vuelta sobre todos los puntos en punto alto. Así que aquí subo 2 cadenas más, salto 1, 2, 3 y en el cuarto hago el siguiente. Y voy haciendo todos los puntos en punto alto. Primera vuelta. He montado las cadenas con el gancho del 4,5 y luego trabajo todo el tiempo con el 3,5. Completes tu primera vuelta en punto alto, haremos una segunda en punto re. Subimos 1, 2, 3 y 4 cadenas para tener punto alto y cadena de separación. Y aquí salto ese primer punto que ya lo he hecho, la cadena de separación al siguiente. Punto alto, cadena. Voy saltando un punto y en el siguiente punto alto, cadena. Salto un punto en el siguiente punto alto, cadena. Salto un punto en el siguiente punto alto, cadena. Y así por todos los puntos. Cuando llegas al final, salta el último punto y aquí en la cadenita haces el punto alto. Siguiente vuelta en punto alto. Subo 1, 2, 3, giro. Ya tengo ese primer punto hecho en el espacio punto alto, en el punto alto, en el espacio punto alto, en el punto alto, en el espacio y en el punto, ¿vale? Todo el tiempo recuperando todos los puntos en punto alto. Al final haces tu último punto en la tercera cadena y llevas 3 vueltas, y ahora vamos a empezar a hacer la vuelta de las flores. Así que gira, estira un poquito la hebra, retuércela sobre el gancho y entra en el primer punto. Haces un punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí mismo en la base de este punto alto vas a hacer 1 y 2 puntos sin terminar. Y no terminas, tienes ahí 3 hebras, vas a saltar un punto y en el siguiente haces 1, 2, 3 puntos sin terminar. Ahora vas a saltar 2 y en el tercero haces 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Y lo terminamos todo. Ajusta un poquito y haces una cadenita. 1, 2, 3 cadenas. Entra aquí y haces 1 y 2, porque el tercero lo tienes con las 3 cadenas. Y cierra y te quedan 1, 2, 3 y 4 pétalos. Haces un punto alto saltando un punto y en el siguiente
un punto alto. ¿Vale? Y tienes tu primera florecita. La primera florecita se separa aquí con uno nada más, pero a partir de ahora vamos separando con 2. Subimos 1, 2, 3, 4 y voy a repetir todo otra vez. Entro en la base del punto, 1 y 2 sin terminar. Ahora salto un 2 en el tercero, 1, 2 y 3 sin terminar. Salto 1, 2 y en el tercero, 1, 2 y 3 sin terminar. Lo cierro todo, ajusto a una cadena y ahí en esa cadena hago 1, 2, 3 y entro para completar el otro pétalo, 1 y 2. Termino, salto 1, punto alto. Vamos haciendo así todo el tiempo, tú tienes que hacer un montón, yo solo son 4. 1, 2, 3, 4 cadenas, repito. Aquí 1 y 2 puntos sin terminar, porque el tercero lo tengo con las cadenas. Salto un 2 en el tercero. Tengo que sacar 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Salto un 2 en el tercero. 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Y ya lo terminamos todo, ajusto a una cadena. 1, 2, 3 y ahí de nuevo 1 y 2. Salto un punto y hago un punto alto. Ahora mismo tengo 3 y bueno, imagínate, tú ya tienes todo y vas a llegar al final. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aquí salta 1 y haces, porque es el último, ¿eh? Saltas 1 porque es el último. 2 y 3. Ahora en medio saltas 2. 1, 2 y 3 y lo cierro todo. Ajusto 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Cierro y mi último punto salto un punto y en el último punto hago un punto alto. ¿Vale? Entonces, esta primera vuelta de flores. Recuerda, en el primero, aquí solo saltas un punto y luego en medio de los pétalos sí saltas 2 y aquí uno antes del punto alto, después siempre saltas 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y cuando llegas al final es cuando saltas solo 1, en medio 2 y aquí 1. Que tú no quieres estar así, es que va quedando mejor, ¿eh? Por eso lo he ajustado así. Que tú no quieres, pues directamente en vez de hacer un múltiplo de 8 más 1, tendrías que hacer un múltiplo de 8 más 3. Y ya siempre vas saltando 2, tanto al principio como al final y siempre. Bueno, porque aquí te está faltando, pero perdón, no, creo que no, que sería un múltiplo de 8 más 4, ¿no? Porque aquí me está faltando 1, 2, 3 y 4. Sí, sería múltiplo de 8 más 4 si tú quieres siempre saltar 2, pero yo lo he ajustado de esta forma. Ahora, la vuelta número 2 de la flor. Sería, de nuevo, retorcemos aquí para hacer un punto alto. Así. Y ahora hago 2 cadenas. Entro en el hueco del centro de la flor y hago 1, 2 y 3. Cierro de nuevo 2 cadenas. De nuevo entro en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Cierro 2 cadenas y en el punto alto un punto alto. Y tienes tu flor terminada.
Repito, 1, 2, dentro de la flor. 1, 2 y 3. Cierro, separo con 2 cadenas en el centro de la flor. 1, 2 y 3. Cierro 2 cadenas y en el punto alto un punto alto. Y ya, como veis, tenemos la flor. Así que así repetimos por todas las flores. A la vuelta con el punto alto y ahora la siguiente vuelta es entera en punto alto. Haces 3 cadenas, gira y ahí tienes ya un punto alto y ahora tengo 1. Aquí hago 2, 2, 3, ya tengo 3. En el espacio del centro de la flor hago 3 puntos, 4, 5, 6 y en el siguiente espacio 7 y 8. ¿Vale? Para volver a tener el múltiplo de 8. Y repito. Aquí 1 en el espacio 2. Ya tengo 2, 3. En el espacio del centro van 3 puntos. 4, 5, 6. Y aquí 7 y 8. Repito, ¿vale? Vamos haciendo ese múltiplo de 8 en punto alto. Mi múltiplo de 8 más 1, que sería aquí en el primer punto alto. Vale, hasta ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. La vuelta número 7. Hago una cadenita, giro. En el primer punto hago un medio punto alto. Separo con una cadena, salto un punto y en el siguiente un medio punto alto. Separo con una cadena, salto un punto y en el siguiente un medio punto alto. Separo con una cadena, salto un punto y en el siguiente un medio punto alto. Toda la vuelta así. Aquí he hecho la cadena y el último salto un punto y aquí el último medio punto alto. Y ahora, mira, vamos a cortar el color. No nos queda más remedio, ¿vale? Cortamos. Y ahora vamos a hacer giro y aquí mismo voy a añadir de nuevo, pero ya el color con el que tú quieras hacer el volantito de la filigrana. Entonces son hasta ahora 7 vueltas las que llevamos y esta es la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esta sería la 8. Aquí, mira, vamos a añadir en el medio punto alto, pero en la hebra de detrás. Estoy ahora mismo de revés, ¿eh? Tienes que coincidir así del revés. Y en la hebra de detrás añado la hebra y hago un punto bajo. A ver que me quite las hebritas. Aquí. Punto bajo. Cojo lazada. En el siguiente medio punto, en la hebra de detrás, hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora salto el espacio y en el siguiente medio punto alto en la hebra de detrás hago un punto bajo. Esto nos va quedando así hacia atrás. Cojo hebra en el siguiente, o sea, tú vas saltando lo que son las cadenas y te vas a los medios puntos. Y en la hebra de detrás vuelvo a repetir 5 puntos altos. En el siguiente medio punto, un punto bajo. Tú no ves el volantillo porque se te va quedando hacia el derecho, ¿veis? Por eso se hace la hebra de detrás. Se te va quedando hacia el derecho volcadito, ¿vale? Y vamos repitiendo. Siguiente medio punto en la hebra de detrás, 5. 5 puntos altos. 2,
3, 4, 5, siguiente medio punto, en la hebra detrás, punto bajo. Y ya está, no tiene más nada. Es fácil. 1, parece más difícil, ¿verdad? Pero ya veis que es súper fácil. 2, 3, 4 y 5. Siguiente medio punto, en la hebra de detrás, un punto bajo. A ver si la encuentro. Un momentito. Aquí. Un punto bajo. Y como veis, cuando lo ponemos del derecho, así se queda. Vamos a continuar todo el tiempo. Aquí cuando termina, en la hebra de detrás, de ese último medio punto, haces un punto bajo. Y vas a cortar la hebra porque ya has terminado de hacer tu primera filigrana. Ahora, ¿qué haremos? Ahora tenemos que hacer, aquí añadir el hilo blanco y recuperar todos los puntos en punto alto. Tenemos que tener al final los mismos puntos. Así que añado aquí y ya cojo el punto normal y hago 1, 2 y 3 para tener el primer punto alto. Aquí justo, a ver, porque ahí tengo un espacio y el punto. Vale, entonces aquí antes del espacio, o sea, antes de aquí, mirad, aquí tengo que entrar y hacer un punto alto. Y ya en el motivo, el tercero. Justo detrás del motivo hay un espacio, un punto alto. En el punto bajo, el punto alto. Aquí, justo antes del motivo, un punto alto. Y en el motivo, un punto alto. Justo antes del punto bajo, un punto alto. Y en el punto bajo, un punto alto. ¿Veis? Aquí tengo el motivo, justo antes te vas a encontrar ahí que puedes hacer un punto alto. Y en el motivo, justo antes del punto bajo y en el punto bajo. Y recuperamos así todos los puntos. Bueno, y ya has completado esa última vuelta, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora esta sería ya la 9. Bueno, me voy a ir al original para que veáis cómo tenemos que seguir repitiendo la secuencia. Vale, entonces hasta aquí son 8. Este es el 9 que yo he querido indicarte para que sepas cómo recuperar puntos. Pero ahora haces lo que tienes que hacer ahora, después de estas 8 vueltas. Una en punto alto. La siguiente, la primera vuelta de la flor. La siguiente, la segunda vuelta de la flor. La siguiente, la de punto alto de nuevo. La siguiente, la de los medios puntos con la cadena de separación. Y la siguiente, cogiendo la hebra de detrás, otra vez la filigrana. ¿Vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y ya serían 6. Porque aquí hemos hecho... he contado desde abajo que hemos hecho estas 3 más, ¿vale? O sea, es como de aquí que hemos hecho 2 más. Perdón, aquí tengo 2 más. Empieza aquí el motivo. Tengo una de punto alto, otra de calado, pero el motivo empieza aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues cuando tengas esto, yo ya he hecho punto alto, calado, punto alto, calado, punto alto, calado, punto alto, calado. Con lo cual son 6, 6, 12, 13, 14 y luego 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Vueltas en total para mi medida. Así que te cuento, en punto alto con red serían 1, 2, 3, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos red, ¿vale? 8. Otra cosa que quería indicarte, yo en la muestra he hecho múltiplo de 8
pero he puesto 4 motivos y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y 20. ¿Vale? Bueno, pero que es orientativo totalmente y opcional. ¿Por qué? Porque mirad, con este material que queda más grande, porque yo hasta aquí, que he tejido hasta aquí, si pongo esto, me queda un poquito más grande, un pelín más grande, si os dais cuenta. Entonces esto es opcional, porque tendrás que ver con tu material qué medidas te va dando. Yo ya te he dado al principio las medidas, yo creo que es mejor que trabajes por medidas y teniendo en cuenta el múltiplo de 8. Hacemos 2 piezas iguales y cuando ya tenemos ese ancho que necesitamos, vamos a cerrar, que es lo que voy a hacer yo ahora con vosotros. ¿Cómo? Pues con una vuelta en punto alto. Mirad, voy a retomar aquí la labor. Entonces lo que hago es que lo doblo y aquí es donde tengo que seguir trabajando. Bueno, pues aquí mido y pongo un marcador a los 22 centímetros. ¿Vale? Cojo mi metro, hago así y pongo aproximadamente, ¿vale? Para dejar para la manga un ancho de 22. Y ahora vamos hasta ahí, hasta ese marcador. Solo lo tienes que poner en un lado, no hace falta que lo ponga en el otro, pero luego te va a cuadrar cuando vayas cerrando. Y aquí retomas tu hilo. A ver, que me lo ponga bien. Aquí. Y cerramos. Y luego sacaremos la manga. Me lo acerco un poquito para estar más cómoda. Voy a quitar aquí el marcador. Y aquí hago mi primer punto alto. Que bien puede ser con 3 cadenas simplemente. Así que hago ahí las 3 cadenas. Y ahora, del otro lado, me voy a ese primer punto. A ver que lo encuentre. Mira, tienes que dejar esto en espera. Y aquí entras así en tu primer punto, que aquí sería la tercera cadena. A ver que no me salga. Que este primer punto me va a costar un poquito. Ahí. Y lo pasamos. Y ahora te vas a hacer el segundo punto. Estira. Te vienes aquí al segundo punto. Y lo pasas. Ahí. Y ya vas haciendo puntos. Bueno, pues aquí tienes un espacio. Hace un punto. De la parte de atrás entras en el espacio y lo pasas. Y ahora tienes que hacer sobre el punto. Dejas en espera, te vienes al otro ladito y en el punto, aquí, lo deslizas. Vuelves a hacer en el espacio. A ver, tenemos que ir mirando porque ahí, que lo visualicemos bien. En el espacio, espero. Y aquí en el espacio y paso. ¿Vale? Y así nos va quedando el cierre. Vamos a probar otra cosa, a ver si me gusta más. Yo creo que así queda mejor, pero también se podría hacer aquí en el punto y aquí en el punto. Y bueno, esto sería una opción bastante más fácil. Aquí. No tenemos que estar soltando la hebra. En el espacio, a ver cómo va quedando. En el espacio, ¿veis? Mucho más rápido, ¿no? En el punto, en el punto. Y si va quedando más o menos igual, yo creo que no merece la pena. A ver, queda como con un poquito más de reborde. Tampoco es que se aprecie muchísimo, pero es verdad que queda como un poquito más de reborde, si os fijáis. Así que mejor soltando la hebra, aunque tardemos un poquito más,
y llevándonosla así en deslizado. Vamos a cerrar ¿hasta dónde? Pues hasta donde tengo el marcador. Y una vez que termine de cerrar no voy a cortar la hebra porque voy a continuar ya con la manga. Y así nos quedaría el cierre. Lo hemos completado. Y ahora por todo la manga vamos a repetir la siguiente secuencia. Una vuelta en punto alto. Mira, vamos a hacer punto alto, red, punto alto. Ya directamente una y dos, la de la flor. De nuevo, punto alto, red, punto alto y la flor, que son dos vueltas la flor. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la flor. O sea, en realidad son, que me estoy liando yo sola, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces ahora sería la de punto alto y aquí lo que vamos a hacer es recuperar los puntos. Vamos a tener en cuenta que nos quede un múltiplo de 8. Así que aquí mismo hago ya el primer punto. Y voy mirando que aquí tengo otro. Pero antes de llegar ahí, si no me va a quedar muy lejos, tengo que hacer aquí otro. Y voy contando 1, 2, 3 en el calado, 4, en el punto 5, en el calado 6, en el punto 7, ¿vale? Y vamos contando 8, 9, 10, ¿vale? Así hasta completar todo el espacio de la manga. Y la misma cantidad de puntos me la tengo que apuntar o recordar muy bien porque en la otra manga me tiene que quedar igual. Tengo que cerrar esto a la misma altura. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para hacer los dos lados iguales. Mira, para la manga he pensado hacer un múltiplo de 9 en vez de 8. ¿Vale? Así que serían 72. Como tengo 72 puntos los que necesito, aquí tengo 70. Así que aquí, para que me queden 72, voy a hacer aquí de estos dos 1. Ya tengo 71. Y aquí hago así y ya tengo 72 puntos. Entro aquí y cierro. ¿Vale? En vez de múltiplo de 8 y así no estamos saltando. Vamos a saltar siempre 2 cuando hagamos la flor, me refiero. ¿Vale? No tienes que estar saltando al final 1 nada más, sino que vas a ir saltando 2. Bueno, pues lo dicho, múltiplo de 9 al final. 72 puntos, ya lo sé que para la otra manga. Ahora, la siguiente vuelta es de calado, así que 1, 2, 3, 4 del punto re. Aquí salto un punto, me voy al siguiente. Cadena. Salto un punto, me voy al siguiente. Cadena y así toda la vuelta. Cadena. Y la siguiente vuelta, que la voy a adelantar también, es entera en punto alto de nuevo. Y luego ya haremos la de la flor, que ahora la hago con vosotros. Así que aquí ahora me faltaría terminar esta en punto red, otra en punto alto, que la de punto alto es recuperar en el espacio un punto y así. Bueno, y hemos terminado ya estas 3 primeras vueltas, punto alto, punto red, punto alto, y empezamos con la primera vuelta del punto de la flor. Y mirad, otra vez os voy a indicar algo. Espero no liaros mucho, porque bueno, tampoco es que os vaya a liar con lo que os voy a decir, pero voy a rectificar que os dije múltiplo de 9, de 9 en vez de 8 y no. Es múltiplo de 8 de nuevo porque es que ahora lo voy a comprobar. Si no, la flor nos queda muy mal, ¿vale? Nos queda como que nos tenemos que saltar al final 1 en vez de 2 porque si no es que queda como mucho espacio. Pero bueno, como 72 puntos también es múltiplo de 8, no tenemos ningún problema. Así que múltiplo de 8, 72 puntos. Bueno, pues empezamos la primera flor. Aquí estiro la lazada, la envuelvo en el gancho y hago el punto alto. 1, 2, 3, 4. Entramos en la base del punto y entramos en la base del punto. Aquí salto 1, 2 y hago mi siguiente pétalo con los 3 puntos sin terminar. Y de nuevo salto 1, 2
y en el tercero hago el siguiente pétalo y cierro. Ajusto y cierro aquí 1, 2, 3 cadenas, entramos y hacemos el siguiente pétalo, que sería ya el último en esta vuelta. Y ahora mirad, voy a saltar 2, 1, 2 en el tercero, para que veáis. Este sería un múltiplo de 9, como os había dicho anteriormente que para la manga iba a hacer múltiplo de 9, pero no voy a hacer un múltiplo de 9 porque, ¿veis? Que queda muy abierto. Entonces seguimos con nuestro múltiplo de 8 y ahí en vez de saltar 2, salto 1. Y en el segundo hago el punto alto. Y nos queda mejor, ¿vale? De nuevo, siguiente flor. Y aquí ya por todos los puntos igual. 1, 2, 3, 4. Entro en ese punto alto, aquí arribita. Y hago los 2 puntos. Salto 2. 1, 2 y 3. Salto 2. 1, 2 y 3. Cierro. Cierro. 1, 2, 3. Ahora 1 y 2. Puntos altos sin terminar y los termino. Y saltamos 1 y hacemos un punto alto. Y vamos así por todos los puntos. Hasta llegar aquí, al inicio. Cuando llegas al final, que has hecho tu última flor, que son 9 con los 72 puntos, aquí saltas 1 y ya tienes el punto alto, con el que empezaste. Así que aquí arribita haces un deslizado. Y empezamos la vuelta número 2, directamente aquí ya. Bueno, pues aquí vamos a hacer de nuevo el punto alto. Aquí hemos retorcido, pero no me ha salido, así que lo vuelvo a hacer. Envuelvo, entro y hago el punto alto. Me ha salido regular, vuelvo a repetirlo. Y al tener varias hebras me suele pasar esto. A ver. Envuelvo, entro. El truco está en no quitar el dedo de aquí. ¿Ves que lo he quitado y se me ha vuelto? Pues eso, ese es el truco. No podemos quitar este dedo. Estiro, envuelvo. No, ahí hago presión. Entro. Y paso y paso. ¿Vale? Y ahora, 2 cadenas. Entramos aquí en la flor. Hago un primer pétalo con los 3 puntos altos sin terminar y termino. Separo con 2 cadenas y un segundo pétalo. Y 3. 2 cadenas de separación y el punto alto. ¿Vale? Y ya tenemos una de las flores. Y esto es lo que haremos en todas las flores. 2 cadenas. 1, 2 y 3. 2 cadenas. 1, 2 y 3. Cierro 2 cadenas. Y el punto alto. Sobre el punto alto. Bueno, pues vamos a completar así. Y terminas con las 2 cadenas y el punto deslizado encima del punto alto. Vale, pues ya hemos completado las 5 vueltas que se repiten. Y estas 5 vueltas las volvemos a repetir todo el tiempo hasta tener el largo que queramos o que necesitemos. Así que ahora vendría la vuelta en punto alto, después punto re y después punto alto. Y aquí tenemos que recuperar puntos. Hago las 3 cadenas, tengo este primer punto y ahora
1, aquí sería 2, 3, o sea que hago 2 en el espacio. Aquí en el centro de la flor hago 3 puntos. 1, 2, 3, ya tendríamos 6 y aquí en el otro espacio el 7 y el 8 para recuperar el múltiplo de 8 y tener de nuevo los 72 puntos. Empiezo de nuevo aquí el 1, aquí 2, 3, en el centro 4, 5, 6 y aquí en el siguiente espacio 7 y 8. Y de nuevo aquí 1, ¿vale? Bueno, pues recuperamos todos los puntos. Vuelta que es la vuelta 1, la 2 puntos res, la 3 puntos altos, la 4 el principio de la flor y la 5 el final de la flor. Repetimos esas 5 vueltas las veces que nos haga falta. Y cuando ya tengamos ese largo, pues tenemos que hacer otra pieza. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, pues de nuevo, porque tenemos que tener 2 piezas, una para un lado y otra para el otro. Así que nos vemos cuando tengamos las 2 piezas completas, ya con manga y todo. Ya el largo que le he dado a la manga, ya sabéis que repetimos 5 vueltas, punto alto, calado, punto alto, la flor que son 2 vueltas, son 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 vueltas en total. Bueno, pues después de este largo, que bueno, tendrás que adaptártelo más o menos a ti, tiene que quedarte larguito, porque después lo vamos a recoger aquí. Mirad, le he hecho estas, son 3 vueltas, lo que van con punto abanico, 1, 2 y 3, pero van como superpuestas, ¿no? Y ahora te indico la otra manga cómo hacemos estas 3 vueltas. Terminas con la vuelta de la flor, o sea, esas 5 últimas vueltas con las que tienes que terminar después de 30 vueltas. ¿Veis? Alto, calado, alto y las 2 vueltas de flor y terminas ahí, no cortes la hebra y vamos a hacer esas 3 vueltas de punto abanico. Aquí te encuentras sobre el punto alto con el que empezaste, ¿vale? Y aquí irían los puntos bajos, dentro de la flor aquí en el centro irían los abanicos, después punto bajo, en esta primera vuelta así. Aquí hago el punto bajo y directamente me voy al centro centro de la flor y hago 3 puntos altos. 2 cadenas y 3 puntos altos. Y directamente aquí al punto alto un punto bajo. En la siguiente flor en el centro repito 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos. En el punto alto un punto bajo. Y cierras con punto deslizado en el primer punto bajo que hiciste. Y vamos a hacer la vuelta número 2. 1, 2, 3 para tener un punto alto y hago otro punto alto. Empezamos con 2 puntos altos, una cadenita y aquí por detrás en el centro del abanico de la vuelta anterior hago un punto bajo y una cadena. Y te vas al punto bajo de la vuelta anterior y ahí vas haciendo los abanicos. Tres puntos, 2 cadenas, 3 puntos. Una cadena de separación
detrás, en el centro del abanico, pero por detrás. Mira, este es el centro. Cojo por detrás y hago el punto bajo. Una cadena y de nuevo me voy al punto bajo y hago otro abanico. Y vamos haciendo esto en toda la vuelta. Cadena, el punto bajo, cadena y el otro abanico en el siguiente punto bajo. Y cuando llegas al punto bajo donde empezaste con 2 puntos altos, tienes que volver a entrar ahí. Haces 3. 3, 2 cadenas y uno que te falta de este lado porque hiciste solo 2. Y ahora en la tercera cadena, un deslizado. Y has completado la segunda vuelta. Vamos a hacer la tercera vuelta. Te vuelves a deslizar sobre el punto alto que te queda. Te vuelves a deslizar sobre la cadena que hiciste de separación y te vuelves a deslizar al punto bajo que tienes a continuación. Aquí que te queda detrás de este abanico. Y aquí haremos otro abanico. 3 cadenas, un punto alto. Bueno, como es la última vuelta puedo hacer ya los 3 porque no me voy a tener que volver a deslizar tanto. Y luego completo con los otros 3. Aquí vamos a separar con 2 en vez de con una. Igual, en el centro del abanico por detrás hago un punto bajo. Separo con 2. Buscas aquí detrás el punto bajo y haces el abanico de la tercera vuelta ya. Separas con 2 cadenas el punto bajo. 2 cadenas, el abanico aquí detrás que tenemos un punto bajo. Dos cadenas, el punto bajo, 2 cadenas, el abanico y nos va quedando así. ¿Vale? Yo he hecho como 3 vueltas, pero si tú quieres hacer alguna más, con 3 queda bien. Y completas la vuelta que aquí te faltaba por hacer 3 puntos altos. Las 2 cadenas y en la tercera cadena un deslizado. Me voy a deslizar aquí uno más y uno más, pero más que nada para que me quede escondida la hebra, ¿eh? Me voy a deslizar todo el tiempo así. Aquí, que luego a la hora de rematarla me viene mejor que está ahí. Y ya 2 cadenitas cortamos la hebra. Y hemos terminado en las 2 mangas, tenemos que hacer lo mismo. Y bueno, pues después al final ya haremos una serie de cadenitas para hacer un cordoncito. Y entrelazaremos ese cordoncito aquí en esta vuelta de los caladitos del punto red para que nos recoja aquí el puñito así. ¿Vale? Pero bueno, eso lo haremos al final. Haremos una cantidad de cadena que no sea suficiente para coger toda esta zona y que nos dé para un lacito.
esas cadenas con punto deslizado, también la volvemos a reforzar y ya está, para que nos dé para un lacito, pues no sé la cantidad, ya os digo yo la que yo haga. Y una vez que tengamos las dos piezas, tendremos que unir. Entonces tenemos nuestras dos piezas y como lo voy a dejar como chaquetita, como cardigan, pues solo voy a cerrar la parte en la espalda. Pero si tú quieres dejarlo como suéter, tendrías que hacer costura en la espalda y en el delantero, dejándote un escotito, ¿vale? Y podría cerrarlo entero si quisiera. Yo lo voy a dejar como chaquetita y lo voy a cerrar en principio hasta, pues calculándolo más o menos bien. A ver, vamos a contar aquí por el punto red 2, 4, 6, 8, 10. A ver, 2, 4, 6, ya me pierdo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 y 2, 32, 34. Aquí aproximadamente, vale, pues sería en este punto, aquí. Es que cerrarlo hasta arriba, hasta todo, no nos va a dar juego después para que nos quede cómoda. Entonces yo creo que está ahí. Ahora marcaré aquí de nuevo hasta mis 34 caladitos y los vamos a unir con punto red, ya que aquí tenemos punto alto y aquí lo vamos a meter el punto red. Volvemos del derecho, voy a darle la vuelta y lo voy a poner así para poderlo hacer del derecho. Y ahora añado aquí mi hebra en el primer punto. Hacemos aquí el primer punto. Y voy a subir 3 cadenas. Vamos a enlazarlo con el primer punto de atrás, con deslizado. Y ahora hacemos cadena, me vengo a este lado, salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Tiro un poquito, engancho aquí para que no se me vaya. Y de este lado salto un punto y en el siguiente deslizo. De nuevo repito, salto un punto, hago un punto alto, pero perdón, primero tenemos que hacer una cadena. Cadena. Salto un punto, en el siguiente un punto alto. Estiro, engancho para que no se me vaya. Y miro para saltarme un punto y en el siguiente deslizo. De nuevo, cadena, salto un punto, punto alto, salto un punto y deslizo. Cadena, ¿vale? Vamos haciendo y de esta manera nos va a quedar. Mira, aquí estoy viendo yo que con las 3 cadenas me ha quedado muy alto, así que aquí voy a deshacer, ¿vale? Voy a ir haciendo esto para toda la unión, pero aquí voy a deshacer y en vez de empezar con 3 vamos a empezar con 2 porque yo noto aquí muy grande con las 3, pero todo lo demás como os he explicado. Bueno, pues como veis el cierre totalmente invisible, que sería este de aquí. ¿Vale? Empezamos con las 2 cadenitas en vez de 3, como os dije. He ido cerrando y al final he cerrado 3 puntos red más, ¿vale? 3 casitas más de lo que os dije al principio. Y no cortamos la hebra porque vamos a hacer
desde aquí una vueltecita ya, pues bueno, sí que la vamos a cortar porque si no nos va a dar problemas, luego vamos a tener que cortar igualmente. Así que sí que la vamos a cortar y vamos a dar una vuelta en punto bajo. Voy a volver la del derecho aquí, cortamos y la pongo así. Y aquí tenemos nuestro delantero, nuestra espalda ya cerrada y nuestros delanteros. Y donde tengo intención de hacer la vuelta en punto bajo es por todo el delantero. Todo así. Pero bueno, quizá me espere a tener el largo lo que tenemos que hacer en la parte de abajo, por si tengo que desde más abajo hacerlo. Entonces vamos a dejar eso pendiente. Mira, esto nos queda de esta forma. Y bueno, lo que voy a hacer para que no me dé problema, todas estas hebritas que tenemos aquí, vamos a rematarlas y ahora haremos lo que nos va abajo del todo. ¿Vale? Ahora os doy indicaciones de cómo hacemos abajo. Pues añadimos la hebra ya aquí en la parte de abajo. Vamos a trabajar toda la parte de abajo haciendo las dos primeras vueltas de la flor. En la primera vuelta tengo que hacer un punto alto. Empiezo de nuevo, que se me ha aquí el punto alto y 1, 2, 3, 4. Aquí sobre el punto alto hago los dos puntos sin terminar y los dejo en espera. Vamos a saltar 2 puntos, así que me salto aquí y entro en el espacio, pero como entro en el espacio se me va a abrir mucho. Entonces voy a entrar mejor en el punto. ¿Vale? Salto esto y entras aquí. Y 3. Y ahora saltas esto y entra aquí. Cierro todo, hago una cadena y ahora 3 más. 1, 2, 3. Y el punto alto, salto de nuevo esto y me voy aquí al punto. Tengo mi primera flor y así vamos haciendo flores. 4. Y 2. Aquí salto el espacio y te va al punto. 2 y 3. De nuevo, saltas el espacio y te vas al punto 1, 2 y 3. Cerramos, cadena, 1, 2, 3. Uno, 2. Y el punto alto, saltamos y nos vamos aquí. Punto alto. Pues vamos a hacer toda la parte de abajo con esta primera vuelta de la puntada de la flor hasta llegar al otro extremo y luego volveremos del revés haciendo la segunda vuelta de la flor para completar el motivo. Después, cuando tengamos eso, vamos a repetir estas 3 vueltecitas de la puntada que hicimos en el puño. Vuelta número 1 completada en toda la parte de abajo y ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Giramos para poder continuar.
Y tenemos que seguir con la vuelta número 2 de la flor. Voy a hacer una cadenita, estiro y hago aquí un primer punto alto. Ahora van 2 cadenas dentro de la flor. Tenemos que hacer esos 2 pétalos. Aquí va 1, separo con 2 cadenas y en el mismo sitio saco de nuevo 3 puntos altos sin terminar, cierro 2 cadenas y el punto alto en el punto alto. Y así por todo hasta completar la vuelta. 2 cadenas, en el centro de la flor los 2 pétalos, y el punto alto. Y una vez que hemos completado ya esas 2 vueltas del florete, pues vendrían las 3 de los abanicos, que yo ya las tengo hechas. Mira, explicación. Fácil porque ya os expliqué en la manga cómo se hacía, pero os lo voy a recordar porque aquí van rectos y en la manga va en tubular. Entonces aquí empezaríamos en el primer punto, que nos encontramos que es un punto alto, con un punto bajo y haremos dentro de la flor el abanico, el punto bajo sobre el punto y así. Y entonces la siguiente vuelta la tendríamos que hacer del revés y la empezaríamos haciendo 3 puntos altos sobre el punto bajo, una cadena de separación y un punto bajo, pero ya no tendríamos que hacerlo por detrás porque como estamos del revés lo haríamos por delante. Cadena de separación, punto bajo en el centro del abanico de la vuelta anterior, pero cogido por delante. Ahora lo voy a explicar de todas formas, ¿vale? Y de nuevo, como estaríamos del derecho, pues tendríamos que hacer como hemos hecho en la primera vuelta, empezando con punto bajo, una cadena. Ya no hago porque sea la tercera vuelta 2 cadenas, porque lo hice en la manga para dar un poco de vuelo, pero aquí no hace falta, solo una cadena de separación y aquí sí tendría que irme atrás a hacer tanto el abanico como el punto bajo, que el punto bajo va en el centro del abanico de la vuelta anterior, ¿vale? Entonces 3 vueltas. Aquí no he cortado la hebra porque ahora voy a hacer todo el delantero en punto bajo, paso por el cuello y bajo por el otro delantero en punto bajo, pero además porque me va a servir para explicarte esa vuelta que va del revés. Imaginaros que voy a hacer una cuarta vuelta, que ya con 3 lo voy a dejar bien, pero bueno, pues imaginaros que voy a hacer una cuarta vuelta o que esta sería la vuelta número 2. Y la empezaríamos haciendo 3 cadenas, ya tenía una hecha, aquí 2 puntos más para tener 3, una cadena y aquí en el centro hago el punto bajo, pero por delante porque estoy del revés. Cadena y aquí en el punto bajo hago el abanico. Cadena y vuelvo a hacer el punto bajo aquí delante porque estoy del revés. En la siguiente vuelta la haces por detrás porque estarías del derecho. Y así, ¿vale? Entonces te va quedando otro abanico ahí. Pero como yo no quiero hacer más porque me quedo con las 3 vueltas de abanico, pues cuando termine esas 3 vueltas de abanico, vamos a hacer esa vuelta por los 2 delanteros
en punto bajo. Entonces pasaríamos por todo el delantero, por aquí, por la parte del cuello, y bajaría hasta el otro, hasta el final del otro delantero. Y ahí acabaríamos con puntos deslizados y ya cortaríamos la hebra. Ya tendríamos todo hecho. Nos faltaría hacer los cordoncitos para las muñecas, para los brazos y aquí para atarnos. Así que nada, simplemente puntos bajos. Aquí los tendremos que distribuir, después ya te los encuentras. Pero como esto forma parte de la puntilla que hemos hecho, aquí hago otro, aquí hago otro, ya llevo 3, en el espacio hago otro, en el punto hago otro, llevo 5 y 6. Y con 6 vamos a tener bastante. Y ya lo siguiente, como te encuentras puntos, vamos a esconder esta hebrita. Pues ya lo vas haciendo sobre los puntos. Que lo que te encuentras no son puntos, son las cadenas del principio. ¿Queda bien? Vamos a confirmarlo. Sí, yo creo que ya echarle más más puntos aquí, no, que nos va a quedar boleoncillo. Vale, pues tal cual. Cuando llegue al final tendré que hacer estos mismos 6 puntos. Mira, ya hemos terminado esa vuelta en punto bajo, que ha ido por todo el delantero, por los dos. He rematado ya la hebra y lo siguiente, lo que os comenté. He hecho 3 cordoncitos con 110 cadenas. He montado las 110 cadenas con el gancho del 4,5 y luego me he venido deslizando con el 3,5 por esas 110 cadenas. Entonces nos puede servir una para atarnos a la altura que queramos, ¿eh? Yo lo estoy poniendo aquí, en principio, por si un día pues quiero dejármela cerradita y abierta queda mona igual, pero me gusta tener por si me quiero cerrar un día. Vale, pues tendríamos para aquí y luego otras 2 para la manga, para podernos ajustar aquí el puñito, ¿vale? Entonces nos quedaría ahí una lazadita y el puñito aquí rizadito. Y queda como un poco globito. Así que aquí tengo la última, 210 cadenitas. ¿Dónde irían? Mira, si queréis le podéis poner un marcador y así la podéis pasar mejor. Y bueno, pues yo quiero que me caiga aquí en este lado de fuera la lazada. Entonces empiezo desde ahí. Empezamos aquí hacia afuera y tengo que llegar hasta aquí, entrando y saliendo. Entro y salgo como si hiciéramos una costurita, un hilván, así, y con el marcador te ayuda a hacerlo más rápido. Voy por toda la manga. Ya haya completado y ya no tengas más, pues ¿qué haces? Mira, vamos a ajustar aquí un poquito, aquí lo ponemos más o menos a la misma medida. Tú calcula más o menos que te quede cómodo en tu muñeca, o también puedes pedirle a alguien que te lo ajuste. Y entonces le haces ya la lazadita. ¿Que no quieres que se te esté todo el tiempo abriendo? Le puedes hacer primero 2 nuditos, porque es verdad que esto así tal cual es fácil de que se te pueda abrir. Bueno, pues de momento se queda cogido, ¿vale? Y ya tú le haces tu lazadita mona y te lo ajustas a tu muñeca. ¿Que tú prefieres tener la lazada aquí dentro? Pues te la pones dentro. Y este es el resultado de esta chaqueta, que no imaginaba yo que iba a quedar tan bonita. En mi mente era bonita, pero es que ha quedado mejor.
Y bueno, otra cosa curiosa que me ha pasado con ella es que después de tantos proyectos, que si entráis en mis vídeos vais a ver que tengo casi 500 proyectos hechos ya, ya hay veces que me quedo un poco bloqueada con los nombres, de qué nombre ponerle a cada proyecto. Y con este lo he tenido claro de primera, ¿eh? Porque es que parece una cereza, o no, me digáis que no parece un caramelo de cereza de estos que están tan buenos, que son blanditos, no sé si los conocéis, los cherry. Así que esta chaqueta se llama Sweet Cherry porque me resulta, no sé, se me viene a la mente ese caramelo. Es que es un dulce, es todo un dulce la chaqueta. Queda puesta súper bonita, ya la habéis visto. Puedes hacer tu combinación de color, porque en cualquier material, en cualquier color, te va a quedar bonita. Y para este tiempo que nos viene ahora, yo creo que viene ideal. Así que espero que te haya gustado tanto como a mí y que te la hagas en tu propia versión o que hagas como la mía, que ya veis qué bonita queda. ¿Vale? Yo aquí, bueno, pues no sé si dejarlo así que se quede levantadito o darle un poco de calor para que se quede en una sola posición. Aunque así queda bonita también, ¿verdad? Pues lo dicho, espero que te haya gustado y que te animes a hacerla. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.